Espejito, espejito, dime, ¿quién es el youtuber más bonito? Desde luego hoy, yo no. Selvin, Fran de la jungla. ¿Qué es la estética? O como las criaturas de internet lo llaman, aesthetics. Me paso el día viendo TikToks de diferentes aesthetics. Aesthetics sobre moda, sobre interiorismo, aesthetics sobre diseño, bla 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 bla. Si vuestro algoritmo está igual de entrenado que el mío, a lo mejor en el último año habéis visto cosas como Frutiger Aero, NPC Aesthetics, El culto del oculto, Decadent Luxury, Gorpcore, Coquettecore, Normcore, Girlcore, Geekcore. Si eso es así, es que sois una pandilla de estetas. El algoritmo no engaña. Estáis en el lado bueno de internet. A lo mejor pensáis que simplemente estoy algo obsesionado con la estética, pero a decir verdad, no soy el único. El término aesthetics ha experimentado un crecimiento enorme en las búsquedas de Google desde que estalló la pandemia. A lo mejor es que simplemente la gente ha pasado demasiado tiempo en sus casas y se han dado cuenta de que, oh my god, necesito redecorar esta mierda. O a lo mejor todo esto no es más que el cruce de varios fenómenos ocurriendo al mismo tiempo, como todas las redes sociales transformándose en plataformas de vídeo, o la invasión de influencers vendiéndonos cosas, o la influencia de las skin routine coreanas, o millennials y Gen Z llegando a un punto de sus vidas en el que necesitan maquillar el catastrófico presente. Se me ocurre así de repente. O a lo mejor la obsesión nos acompaña desde el principio de los tiempos. Ok, pero ¿qué demonios es la estética? ¿Qué hace que algo nos parezca bonito? ¿Cómo podemos evaluar la estética de una obra de arte, o de un paisaje, o de la propia vida cotidiana? ¿Hay normas al respecto? ¿Para qué la usamos? ¿La estética tiene moral alguna? ¿Somos presas de la estética? Esas son algunas de las preguntas que intentaré responder en este vídeo didáctico, así que dentro vídeo. Suddenly he stops. He looks up. There she stands. The girl of his dreams. 1. La percepción es intuitiva. Hablar de la estética es complicado porque el tema es tremendamente extenso. Que sepamos, mucha gente ha teorizado sobre este tema en los últimos miles de años. Creo que hay diversas maneras en las que los filósofos han explicado la estética, así que hoy yo voy a explicar la mía, que, a decir verdad, creo que es la mejor. Eso es, fuck you, Platón. A la mierda, motherfucking Kant. Comencemos por el comienzo. La palabra estética tiene sus raíces en el griego aesthesis, que se traduce como percepción. Por lo tanto, la estética nace como la experiencia sensorial en sí y cómo percibimos el mundo que nos rodea. La estética es el resultado de la conexión entre nuestras sensaciones y nuestro pensamiento. Todo empieza con un impacto sensorial. De repente, tus ojos se cruzan con una obra de arte en un museo. Te encuentras esos colores, esas formas. Tus sentidos captan todo ello para que tu sistema nervioso envíe toda esa información al cerebro y éste lo interprete. Y automáticamente percibes que lo que estás viendo es un cuadro y que algo en él te transmite algo de oscuridad. Y es así como has creado una percepción. Una sensación es lo que sientes. La percepción es cómo lo interpretas. El sabor dulce es una sensación, pero saber que es una piruleta es una percepción. Ese es el mecanismo básico para que surja una experiencia estética. Detectamos estímulos crudos con nuestros sentidos y luego los interpretamos para dar forma a una experiencia significativa. Y todo esto se produce de una forma tan rápida y automática que rara vez podemos ser conscientes de todo ese mecanismo. Más bien somos más conscientes de ello cuando el mecanismo falla. Hace unos años se viralizaron varias imágenes de lo más raras. En ellas podíamos ver una mezcla de formas, colores, profundidades y texturas que tus ojos pueden ver, pero tu cerebro no sabe interpretar. Cuanto más observas, menos sentido tienen. Esas imágenes pueden producir cierta incomodidad, no tanto por su contenido, sino por el vacío de percepción.
Pero en general, todo lo que sentimos sabemos percibirlo al instante. Es por eso por lo que se dice que la estética es intuitiva. Porque la intuición es percibir algo de manera directa e instantánea, sin necesidad de un razonamiento consciente o un análisis detallado. En cuanto lo sientes, sabes qué efecto crea en ti. Todo esto pasa tan rápido, tan automático, porque previamente en tu vida habrás sentido las mismas sensaciones y ahora sabes reconocerlas. Y es que nuestras percepciones tienen mucho que ver con aquello que hayamos aprendido en nuestras vidas. La Sirenita cantaba eso de ¿qué es fuego? ¿Qué es quemar? Porque todo lo que sabía del fuego era puramente teórico. Ariel jamás ha tocado la llama de una vela. No sabe que al tocarla te quemas y esa sensación se traduce en dolor. Tú y yo lo sabemos porque lo aprendimos siendo niños. La intuición se basa en lo que reconoces, ¿no? Pues antes de reconocer tienes que conocer. Es muy difícil describir a alguien a qué sabe una piruleta si nunca en su vida ha probado un caramelo. Hay un fragmento de la película City of Angels que nos puede servir de ejemplo. En esta peli, Nicolas Cage interpreta a un ángel celestial de lo más cringe que intenta ligarse a Meg Ryan. En un momento dado van juntos a un mercado y Nicolas Cage pregunta a qué saben las peras, porque obviamente nunca ha probado una. O sea, es un ángel, o sea, en el cielo no hay perales, ¿no? Y Meg Ryan contesta como buenamente puede. You don't know what a pear tastes like? I don't know what a pear tastes like to you. Sweet, juicy, soft on your tongue, grainy, like sugary sand that dissolves in your mouth. Parece una tontería, pero es bastante complicado describirle a alguien a qué sabe una pera si nunca jamás en su vida ha probado una fruta. ¿Cómo lo haces? Hice un pequeño experimento en mi oficina preguntando a mis compañeros qué imaginan si digo que un alimento es dulce, jugoso, suave a la lengua, granulado, como azúcar derritiéndose en tu boca, y las respuestas fueron una sandía, un sorbete, un pudín de pan, un granizado. Bastante cerca, la verdad, pero solo uno de ellos dijo ¿es una pera? Ninguno de ellos dijo cuscús o queso en polvo. Porque todos ellos previamente en su vida han tenido experiencias sensoriales similares a las que yo les he descrito. Ese dulzor, esa jugosidad, como azúcar derritiéndose en tu boca. Esa descripción tiene que ser de una fruta o por lo menos un postre. Por eso se dice que la estética es intuitiva. Por mucho que expliques una experiencia estética, jamás superarás la propia experiencia de vivirla. Es por eso que los catadores de vinos o los críticos gastronómicos terminan haciendo cabriolas y piruetas para describir sabores. En la escena final de Ratatouille, cuando el crítico gastronómico Anton Ego prueba el plato hecho por la rata, la experiencia estética que tiene es la de un sabor que conecta íntimamente con sus recuerdos infantiles. Anoche yo viví una nueva experiencia, una comida extraordinaria proveniente de alguien singularmente inesperado. Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto. Me han estremecido hasta lo más profundo. Anton Ego no tiene palabras para describir el plato en sí, porque más allá de sus ingredientes o de su presentación, el plato está conectando íntimamente con los recuerdos de Anton, a un nivel que el propio crítico no puede describir a nadie, porque se trata de sus propios sentimientos, el fruto de su propia vivencia. Entonces eso es todo, ¿no? La estética sería el resultado de un montón de sensaciones llegando a nuestro cerebro y podemos percibirlas, ¿no? ¡Genial! ¡No! La estética va mucho más allá que la mera percepción. La estética juega un papel súper importante en la forma en la que nos comunicamos. Voy a tener que ir mucho más allá que todo esto. Voy a tener que llevármelo al terreno personal. Bellísima eres, majestad, pero existe otra más bella. 2. El juicio estético. Creo que he contado más de una vez por aquí que me dedico al diseño desde hace unos 10 años. Lo que no suelo contar mucho es que mi carrera universitaria en realidad es la de periodismo. Puede ser porque no me dedico directamente a ello, o porque cursé la carrera en la Universidad Rey Juan Carlos, la cual es, digamos, problemática. Concerning. ¡Oh, la vergüenza! Por una parte, estudiar periodismo me pareció una especie de
pérdida de tiempo. O sea, no os imagináis la cantidad de asignaturas relleno que tiene esta carrera. Pero por el otro lado, algunos profesores expandieron mi mundo de una manera que no sabía que podría pasar. De hecho, uno de esos profesores fue el que me enseñó lo que era la espiral de silencio, un vídeo que hice el año pasado y que espero que algún día saquéis un momento en vuestras ajetreadas agendas para que no... Por favor, ved el vídeo. Ese profe era uno de los favoritos. Y no solamente porque nos enseñara teorías sobre información y manipulación, que la verdad siempre es divertido, sino porque además este tío era un showman. Recuerdo que tenía una aura de Sugar Daddy meets Dr. Gregory House. Lo siento, era 2007-2008, siento mucho esas referencias. Obviamente no voy a decir su nombre, o sea, eso sería completamente bochornoso y no pienso alimentar los tabloides con todo esto. No sé, vamos a llamarle Mr. Darcy. Mr. Darcy era imponentemente inteligente y borde, pero también tenía un punto elegante y otro punto algo canallita. La verdad es que muy pocos llegaban a aborrecerle porque en realidad lo que inspiraba era bastante admiración. Y para qué engañarnos, de la admiración al deseo hay muy poquitos pasos. En una ocasión, una frase que me dijo se me quedó clavada en la mente para siempre. De todas las cosas que hacemos y decimos, ¿cuántas de ellas tienen intención de comunicar? Oh, por favor, qué profundo, oh my god. Pero en realidad es bastante buena pregunta. Tanto el arte, como el diseño, como la cultura pop, todo lo que realmente me gusta, no existiría si no tuviera detrás cierta intención comunicativa. Y honestamente, en realidad, me cuesta bastante encontrar ejemplos de cosas que hagamos o que digamos sin que tenga detrás cierta intención de comunicar algo a alguien. No sé, Mr. Darcy, ¿qué intención tenías tú presentándote como un daddy pijazo irreverente? Profe, elígeme a mí, por favor. So pick me. Choose me. Love me. Pero lo que no cabe duda es que la atracción hacia Mr. Darcy era una experiencia estética. Su comportamiento, su forma de vestir, su forma de hablar, incluso su propia posición como profesor, todo ello alimentaba la fantasía. Por cierto, si alguno de los que me estáis viendo sabe quién es Mr. Darcy porque, vaya casualidad, ha coincidido conmigo en clase, pues un saludito. Disfruta de esta performance. A diario nos impactan innumerables expresiones estéticas y si bien parece imposible que podamos prestar atención a todas, lo cierto es que en realidad somos sensibles hacia un buen número de ellas. Y al final del día, lo importante de saber si las piruletas son dulces, si la pera es suave a la lengua o si Mr. Darcy es elegante y canallita, es si esto nos gusta o no. Eso es a lo que llamamos un juicio estético. El juicio estético es la capacidad de formar una opinión sobre aspectos estéticos de alguien o de algo, como la composición, la armonía, la originalidad, la expresión de diversas formas de arte, diseño o básicamente cualquier cosa. El juicio estético implica factores subjetivos. La manera en la que consideramos que algo es bello, horrible, sublime, puede variar de una persona a otra. Y desde luego no hay reglas estrictas. No hay criterios objetivos que determinen qué es estéticamente correcto o incorrecto. Más bien, el juicio estético está influenciado por las experiencias personales, la propia cultura o las preferencias. Dicho de forma sencilla, el juicio estético es concluir si algo te gusta o no. Es una definición del gusto. Y no podemos simplificar tanto como para decir que las sensaciones agradables nos gustan y las desagradables no. Así no es como funciona el juicio estético, ¿verdad? Una película de terror, una montaña rusa, hacerte un piercing, ir al gym o una sesión de sadomasoquismo. Algunas experiencias pueden dar miedo o pueden llegar a ser dolorosas, pero lo que une a todas ellas es que pasamos por un gran estrés. Y el estrés en principio no es agradable. Y sin embargo, esas experiencias le gusta a mucha gente. Por lo que es erróneo pensar que una percepción negativa solo puede traducirse en un juicio estético de ¡ah! No me gusta. Entonces todo esto se resume así, con el ejemplo de la piruleta. La lengua siente un sabor dulce y una textura dura, acristalada, y mi cerebro dice ¡ah! Pues es una piruleta. Y mi juicio estético concluye me encantan las piruletas. Pero esto en realidad no explica el porqué, ¿no? En realidad solo hemos cubierto la superficie de este iceberg que es la estética. Para comprenderla mejor, tenemos que ver
todo el iceberg, así que sumerjámonos en las profundidades. Bajemos con el submarino. De forma conceptual, por favor, o sea, no seáis gilipollas. 3. La intención comunicativa. De todas las cosas que hacemos y decimos, ¿cuántas de ellas tienen intención de comunicar? Retomemos esta frase. La estética es algo que podemos experimentar con objetos inertes. Una rosa en sí no tiene intención consciente de comunicar nada, pero esa misma rosa a la gente le suele transmitir cosas como elegancia o romanticismo. Cuando subes una montaña, captas ese olor del bosque, ves el azul del cielo y sientes en tu piel los rayos del sol. Esa montaña no tiene intención de comunicar nada, pero aún así, todas estas percepciones crean un juicio estético. Habrá quien lo goce con la montaña y habrá quienes no quieran ni pisarla. Es cuestión de gustos. Pero las personas sí que solemos tener cierta intención comunicativa. La manera en la que decimos las cosas, en la que vestimos, nos comportamos, en la que creamos productos o nos expresamos artísticamente. Todo ello tiene un impacto en nuestras sensaciones y busca generar una idea. Buscamos significar. Por ejemplo, en el mundo del branding eso es muy importante. Las marcas de lujo utilizan una apariencia minimalista, líneas perfectas, colores sobrios, porque son elementos que en nuestra cultura se relacionan con la elegancia y la sofisticación. Por otro lado, las marcas infantiles usan colores vibrantes, formas suaves, tipografías juguetonas, porque lo que buscan es transmitir diversión e inocencia. El mundo de las marcas y de los productos no paran de enviarte mensajes a través de su estética. Porque detrás estamos los diseñadores eligiendo cada detalle estético para que el producto cumpla con ciertas expectativas. Las marcas establecen canales de comunicación y eligen utilizar un lenguaje que les dé personalidad. Eligen qué palabras decir, cuáles no decir y en qué tono comunicarse. Intentan transmitirte una humanidad y lo hacen mediante esta performance estética, tal y como lo hacemos tú y yo, tal y como lo hacemos todos. La forma en la que performamos de una manera u otra tiene una gran base estética. Yo no veo una entrevista de trabajo en pijama y despeinado. Me pongo mi mejor camisa, voy bien peinado y utilizo un lenguaje corporativo como establecer sinergias. ¿Networking? A ver si creamos engagement. ¡Bleh! Hago todo eso porque busco transmitir un mensaje. Quiero transmitir responsabilidad, capacidad, confianza. Si fuera una entrevista de trabajo en pijama, expresaría dejadez y una total incomprensión de cómo funciona el mundo laboral. Lo cual, por otra parte, está mucho más cerca de mi realidad. Look, I got money to spend in here. I don't think we have anything for you. You're obviously in the wrong place. Elegimos qué apariencia nos sirve mejor a la hora de adecuarnos a situaciones, transmitir un mensaje y que este mensaje sea entendido. Hi. Hello. Do you remember me? No, I'm sorry. I was in here yesterday. You wouldn't wait on me? Oh. You work on commission, right? Yes. Big mistake. Big. Huge. Todo eso son elecciones estéticas. Los exponemos a que los demás hagan un juicio estético sobre nosotros, y nosotros no hacemos más que devolver el juicio al mundo. Algunos dirán, eso es tan superficial. Yo estoy completamente fuera de esto. A mí solo me interesan las cosas profundas y esenciales de la vida. Tus sueños están muy bien, pero ¿podemos hablar de política o economía, por favor? And I go around sometimes and I hang out with other people that are my age and they're just kind of just I'm just like, dude, like, oh my God, like, can we talk about like the political and economic state of the world right now? Can we talk about what's going on with the environment? Can we talk about other things? And don't worry, like, I like to turn up, I like to flex, I like to play songs loud and jump in the crowd in Atlanta, but you know, I'm always looking for that next thing. I'm not satisfied at just like a party. So pick me. Pick me, pick me, pick me. Tengo malas noticias para ti, Jaden Smith, porque los listillos que intentan parecer más profundos a los ojos de los demás lo hacen por pura estética. Y es que creo que toda esa gente que se jacta de estar por encima de las cosas triviales y buscan desesperadamente ser captados como personas súper profundas, en realidad han perdido el point de todo esto, porque no se dan cuenta de que lo que buscan es una validación mediante el juicio estético.
La estética de parecer culto, profundo, un Uberman por encima de los demás. Y por favor, la economía y la política también se sirven de la estética. Muchos políticos jamás se van a admitir que están trabajando para favorecer a los ricos a costa de los pobres. Eso es estéticamente inaceptable. Los políticos necesitan aferrarse a ciertas estéticas para poder ganarse la confianza de la gente. Santiago Abascal proyecta una estética patriota, irreverente e hipermasculina, porque sabe que muchos no le siguen tanto por su mensaje como por su presentación. ¿Os acordáis de todo lo que pasó con Pablo Iglesias y Irene Montero cuando decidieron comprarse un chalet? El hecho de que dos políticos de izquierdas, que siempre se han identificado con la masa obrera, se compraran una casa de 600.000 euros, enfureció a mucha gente. Les atacaron con severidad, les tacharon de hipócritas. Pero comprarse un chalet con tus propios medios en realidad no tiene nada de malo, y tampoco es tan extraño en la clase política. Es más bien un error estético. Porque en la mente de muchos, los políticos de izquierda deben aparentar ser humildes, mientras que a los de derecha se les permite fardar de que son ricos. No importa lo que hagas, en realidad importa lo que enseñas. Además, se me ocurre que es así como funcionan los modales, ¿no? No se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices. Cuando alguien te ofende, puedes mandarle crudamente a la mierda, o puedes decirle, oh, que Dios te bendiga. Ambas son formas de decir lo mismo, ¿no? Lo que esperamos es que la persona que nos ha ofendido obtenga su merecido. Pero la forma cambia y, por lo tanto, el juicio estético también. Mandar a la mierda es directo, es agresivo, es soez. Sin embargo, decir sarcásticamente que Dios te bendiga es indirecto, es bastante más suave. La esencia en sí es la misma, pero la estética tiene el poder de transformar el mensaje. Con esto podemos entender que tanto las personas, como el arte, como el diseño, todas esas formas, colores, sonidos, texturas, toda esa estética tiene intención de comunicar. Y la sociedad elige qué estética es la buena y cuál es la mala. Incluso si habíamos dicho que no hay criterios objetivos que determinen qué es estéticamente correcto o incorrecto. Hola, ¿es Alanis Morissette? Tengo algo irónico que reportar. Sí, acabo de hacer un chiste de los 90, pero mira, quiero que la generación X también pueda disfrutar de este vídeo, ¿ok? 4. El poder del contexto. Se suele decir que hay un momento y un lugar para todo, un espacio físico o conceptual en el que las diferentes formas estéticas son las correctas. Por muy elegante que sea tu pijama, nunca será una prenda aceptable para llevar a una oficina. Por lo tanto, no solo es el objeto el que impacta, también te ayuda al contexto. Ver un paisaje en la postal no te impacta de la misma manera que estar presente ante él. Subir a la montaña, ver ese cielo inmenso sobre ti, sentir los cálidos rayos de sol sobre tu piel y respirar ese aroma que desprende el bosque. Ese contexto te brinda una experiencia estética diferente. Y de la misma manera funciona el arte. La mayoría de veces el arte que vemos está dentro de un museo, y pensamos automáticamente que si está en un museo es que esa obra debe ser bella, debe ser valiosa. Nuestra experiencia estética sería diferente si la viéramos, pues, no sé, en una camiseta de AliExpress. Hace tiempo estuve con Dreanitz en una exposición sobre rótulos madrileños en el Palacio de Cibeles. Toda una colección de rótulos de tiendas que hoy en día, pues ya no existen, pero cuyos rótulos eran icónicos. Todos esos rótulos estuvieron presentes en la vida cotidiana de los madrileños, intentando llamar la atención para que acudamos a sus negocios, hasta el punto que, de tanto verlos por las calles, terminan pasando desapercibidos junto al resto del ruido de la ciudad. Pero una vez dentro del Palacio de Cibeles, los rótulos adquieren un nuevo contexto, y con ello un nuevo impacto estético. Ya no son solo piezas publicitarias, ahora parecen obras de arte. Pero no olvidemos que lo único que transforma el cartel publicitario a obra de arte es el gusto del director del museo o bien del curador de la exposición. Y esa persona decidirá qué piezas son las que van a atraer a la gente al museo y cuáles no. Al final, nuestro juicio estético es algo que está tremendamente ligado a las normas de la sociedad. Nuestros gustos tampoco son los mismos dependiendo de con qué grupos nos juntamos. Van transformándose. Hace poco un amigo me contó sobre el cambio de gusto que tuvo su hija de 4 años. La niña no había mostrado predilección por ciertos colores o ciertos juguetes, pero cuando empezó a ir a la guardería y a juntarse con otras niñas,
pues la chavala empezó a pedir muchas más muñecas, empezó a pedir maquillaje y sobre todo que todo fuera de color rosa. No sé del todo si la niña ha descubierto un nuevo universo estético y le encanta, o bien es la manera que tiene de encajar en un grupo de niñas y de esta manera pues reaccionar socialmente. Lo más probable es que sean ambas. Pero el point aquí es el poder del entorno. La manera en la que muchas veces el contexto funciona como guardián de las formas y cómo en otras ocasiones ejerce un poder transformador en el individuo. Por ejemplo, a mí no me gustaba el reggaetón hasta que empecé a tener amigos que sí que les gustaba. Y a base de relacionarme con ellos y salir de fiesta juntos, pues me empezó a gustar a mí también. Ahora tengo una playlist a la que llamo Armagedona y contiene lo mejorcito del neoperreo. Sin darme cuenta, se generó en mí una nueva sensibilidad estética a raíz de mi entorno, porque ahora tengo nuevos referentes. Y personalmente, os diré que esto me encanta. Sin embargo, la gente defiende con uñas y dientes sus preferencias estéticas como si esto se tratase de una especie de guerra cultural. Se repite mucho ese mantra de la belleza está en el interior, pero en realidad no paramos de juzgar a los demás por su vestimenta, por cómo hablan, por cómo actúan y, por supuesto, por sus gustos. Pero si hemos dicho que la estética no puede ser correcta ni incorrecta, ¿cómo es que existe el buen gusto y el mal gusto? Parece que las cosas que me gustan son buenas y las cosas que no me gustan son malas. ¿Cómo es que asociamos estética con valores éticos? ¿Quién iba a ser capaz de amar a una bestia? Cinco. La moral. Toda sociedad tiene sus códigos estéticos. Tienen normas escritas y no escritas, pero igualmente declaradas como leyes de lo que es el buen gusto y el mal gusto. Decir palabrotas o ir en pijama a la oficina se considera de mal gusto porque rompe esos códigos estéticos. Y si es de mal gusto, entonces es malo. A decir verdad, el gusto es un concepto un tanto problemático. Extremely concerning. Porque muy a menudo el juicio estético esconde detrás cierta moralidad. Lo bello, lo amable, todo aquello que te gusta, parece representar lo que es bueno. Y al contrario, lo feo, lo desagradable, aquello que no te gusta, representa lo malo. En tiempos antiguos, Platón, un filósofo del que dije que no iba a hablar, pero aguantad ahí, chicas, que tengo un point que hacer. Platón ya reflexionaba sobre la íntima conexión que hay entre lo que se considera bello y lo que se considera bueno. Para él, la belleza está ligada a la verdad, y la verdad a lo bueno. Y si es algo bueno, entonces es algo que te acerca a lo divino. Hay una leyenda sobre una mujer llamada Phryné cuya vida transcurrió en el siglo IV a.C. Phryné era una socialité. Era famosa por ser súper guapa y moverse en círculos de la élite ateniense. Fue amante y modelo del gran escultor Praxíteles y se dice que su belleza inspiró numerosas estatuas de Afrodita. Lo que más se conoce de Phryné es que fue acusada de impiedad y llevada a un tribunal. Durante el juicio, el orador que defendía a Phryné le quitó su vestido para revelar su belleza desnuda y así ganar la simpatía de los jueces. Y al ver sus hermosos y turgentes pechos, los jueces absolvieron a Phryné. God, like, can we talk about like the political and economic state of the world right now? So pick me. Mira dónde nos lleva la profundidad de la retórica ateniense, Jaden Smith. El desenlace de este relato es que la belleza de Phryné es aceptada por los jueces como una verdad universal, y si es verdad, entonces Phryné tenía que ser buena, y si era buena, entonces Phryné gozaba del favor de los dioses. Phryné quedó liberada. La belleza es la marca que Dios pone sobre la virtud. La relación entre belleza y divinidad nos lleva acompañando desde tiempos inmemoriales. Durante mucho tiempo, tanto artistas como artesanos han hablado de su obra como un acto de inspiración divina. Le dan gracias a Dios por haberse valido de su obra para ofrecer algo realmente hermoso al mundo. Y en una cultura tan dualista como la occidental, pues eso quiere decir que, si lo bello nos acerca a la divinidad, lo feo nos aleja de los dioses. Hoy en día esto puede parecer una locura,
Nadie dice que la elegancia y belleza de Charlize Theron sea por obra divina, o que el diseño del iPhone sea bello porque Dios lo ha inspirado, o que ir en pijama a la oficina es de mal gusto porque es obra de Satán. Nadie en su juicio haría eso, ¿no? Segundo que todo, yo soy más que tú. Tú no eres una princesa, o sea, esta cara, este cuerpo, o sea, tú jamás tendrás este cuerpo. ¡Un bicha! Ah, no, es Laura Cardona y... Las únicas razones que la chica da en contra de esta tal Laura Cardona son puramente estéticas. En ningún momento nos habla de sus valores o de su comportamiento. Simplemente se limita a sentirse superior a golpe de insultos físicos. En realidad la relación entre bello, divino y feo, malvado, sigue bastante presente en nuestro comportamiento. Mucha gente reacciona con odio y desprecio hacia aquellas cosas que no les gustan. Y para ello se sirven de la etiqueta inmoral. Estás en un sitio público, Gonzalo. Y tú también, contrólate. Pero yo he visto bien. Sí, denuncia, venga. Que te vas a hacer heterosexual a hostia. Es faltarme respeto. Os vestir así en un sitio público. Más sabiendo niños pequeños. Ya, basta, tío. La razón de este ataque es pura homofobia. El agresor se siente trigueado por la estética queer y se justifica aludiendo a un orden estético. No se puede vestir así en público. Es una falta de respeto. ¿Qué pensarán los niños? Literalmente, pan con mermelada. Mira al otro lado, croissant con fucking café. Mira al otro lado, panza. Mileurista. Es como, fuck. Yo no puedo durar mucho aquí, ¿sabes? Cuando Yados entra en una cafetería y describe así a los clientes, es porque se siente superior moralmente y los ve a ellos como inmorales. Por eso los rechaza y no quiere sentarse a su lado. Y es que hay una tendencia a querer relacionarnos con todo aquello que nos puede dejar en una posición superior. Hay un estudio de 1977 llamado Lo que es bello es bueno. El estudio observa que a menudo a las personas guapas se les asigna también cualidades sociales deseables, como ser más simpáticas, más bondadosas, ser parejas competentes, tener éxito en el trabajo. Una vida mucho mejor de lo que se espera de esos pobres feuchos. En 2009, otro equipo retomó el estudio y publicó sus conclusiones como lo bello es bueno porque es deseable. Este estudio observa que tendemos a querer establecer lazos con todo aquello que consideramos bello y que proyectamos una reciprocidad. Si me relaciono con personas bellas y consigo que estas personas quieran estar conmigo, entonces yo seré bello, ergo válido. O sea, seré bueno. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Nuestro propio juicio estético podría ser un reflejo de lo que nos gustaría ser. Y a menudo lo que más deseamos es la validación de los demás. La razón por la que los seguidores de Yados son capaces de gastarse miles de euros en poder parecerse a él es porque están sedientos de una validación. Porque cuanto más se acerquen a él, más validados se sentirán. Mucha gente se siente rechazada porque sus gustos, a pesar de no tener nada de malvado, no están alineados con lo que la sociedad cree que es aceptable. Y no me refiero únicamente a punks, otakus, gente queer, obsesos de Disney, otros frikis o anticapitalistas. Me refiero también a esa serie de gustos que una persona normativa podría tener, pero muchos evitan expresar. El buen gusto dictaba que Sálvame era estúpido y mate neuronas, pero los índices de audiencia indicaban que era un programa súper exitoso. El buen gusto acusa al reggaetón de ser vulgar y chabacano, pero es uno de los géneros con mayor éxito del mundo. ¿Es que entonces la mayoría de la gente tiene mal gusto? No, es simplemente que la mayoría siente vergüenza por desafiar las leyes del buen gusto, cuando en realidad una gran masa de personas los disfrutan sin complejos. ¿Hasta qué punto podemos sentir vergüenza por nuestros propios gustos? Pensad en la expresión placer culpable, cuando nos gusta algo que en realidad no está dentro de la etiqueta buen gusto. Ya solo el hecho de que sintamos vergüenza o culpa refleja esa relación tan estrecha que hay entre estética y moral. Bueno, queridos amigues, creo que hemos aprendido algunas cosas en este vídeo. Vamos a hacer un pequeño repaso. La estética es un fenómeno que comienza cuando nuestros sentidos son estimulados por algo. La información viaja al cerebro y este percibe y da forma a lo que ha sentido. Automáticamente decidimos si aquello que nos ha estimulado nos gusta o no.
A eso lo llamamos juicio estético. También hemos visto que el juicio estético está influenciado por la cultura y las vivencias personales. No hay criterios objetivos que determinen qué es estéticamente correcto o incorrecto. Pero aún así, los humanos en conjunto creamos normas de lo que se acepta como buen gusto o mal gusto. Algo que puede variar mucho de una sociedad a otra, de un individuo a otro o de un contexto a otro. Todo esto crea un lenguaje estético con el que los humanos expresamos numerosas cosas a los demás. Y a su vez también crea un vínculo entre estética y moral, considerando el buen gusto como bueno y el mal gusto como malvado. En conclusión podemos ver que la estética no es ni frívola ni superficial, sino que es uno de los motores más potentes del mundo. Está presente en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Por mucho que digas que estás por encima de todo ello, en realidad no puedes escapar de su influencia. Si os digo la verdad, he estado bastante tentado de incluir en este vídeo una sección que hable de la estética y los prejuicios. Pero investigando todo esto más a fondo me he dado cuenta de que es un tema lo suficientemente profundo para que merezca su propio vídeo. Así que es posible que este vídeo tenga alguna continuación o alguna segunda parte algún día. Creo que hemos podido aprender bastante sobre estética sin tener que recurrir ni a Platón, ni a Immanuel, Nina, Bonina, Banana, Osama Bin Laden, Kant. Así que bueno, este es el vídeo. Ya está. ¡Hala! ¡A performar estética! ¡Largaos! Hola, soy Elisaías que ha estado editando todo este vídeo. Si has llegado hasta aquí es que el vídeo te ha encantado. Así que ¿quieres saber más sobre este tema y todo lo que hay detrás de cada vídeo? Pues te animo a unirte a mi Patreon, donde encontrarás vídeos exclusivos, making ofs, recomendaciones de libros, artículos y música que me inspira para hacer cada vídeo. Y podrás participar ayudándome a decidir qué vídeos hacer la próxima vez, tal y como están haciendo Katia Babe, Moguri Girl, La Zarzamora y Dryan Eats. Muchas gracias a todos mis wannabes.